En el Mañana News, gracias por acompañarnos, por estar con nosotros, por supuesto, en este espacio de información y de análisis. Al inicio del mismo, mi compañero amigo Pancho Parra le daba información relacionada con el Producto Interno Bruto de nuestro país, con las finanzas nacionales, el crecimiento de las mismas. Bueno, ya se encuentra con nosotros un experto para ayudarnos a entenderlo, Víctor Gómez Ayala. Él es subdirector de análisis económicos de la Casa de Bolsa, Finamex, a quien por supuesto le damos la bienvenida aquí en el Mañana News. Víctor, ¿cómo estás? Muy buenos días. Buenos días, muchas gracias por la invitación. Bienvenido. Al contrario. Pues bueno, a ver, arranquemos. Generosamente crecimos 0.1%, nos enteramos esta mañana a las 6 de la mañana, mientras aquí mi compañero y yo hablábamos sobre las coyotas sonorenses. Sí, caray. Íbamos arrancando el programa cuando nos quita la sonrisa, el INEGI nos dice que crecimos 0.1%. Víctor, ¿de qué se trata esto? ¿Cuáles son las señales que hay en este dato? Sí. De entrada, déjame corregirte, es un decrecimiento, 0.1. Es al revés. Me retiro, muchachos. Muchas gracias. Se acabó. Al final, lo que confirma esto, y creo que es lo más importante, son dos cosas. Uno, la economía mexicana atravesó una pequeña recesión en 2019. Eso llama la atención por la situación a nivel global. Es cierto que hay un escenario de desaceleración, de bajo crecimiento, pero no de contracción, ¿no? Particularmente con nuestro principal socio comercial, que es Estados Unidos. Y además pone fin a un ciclo, ¿no? Las economías tienen ciclos en los que crecen, los famosos ciclos expansivos, y ciclos en los que decrecen, ¿no? Teníamos 10 años sin ver una pequeña recesión en México, desde la fuerte recesión que se vio en Estados Unidos en la crisis financiera del 2009, ¿no? Entonces, que se le ponga fin a este ciclo expansivo pone de cara pues el análisis sobre las razones, ¿no? ¿Por qué la economía mexicana se desacelera de esa manera? ¿Y por qué se contrae a tasa anual durante el año pasado? Y la respuesta es muy clara, ¿no? Hay un clima generalizado, si lo vemos con los datos del INEGI de hoy, alrededor de las industrias, alrededor de los servicios, alrededor de las actividades primarias en el sector agropecuario de desaceleración, ¿no? Todas las actividades o crecen a tasas más bajas o se contraen a tasas más pronunciadas. Son pocos los servicios, por ahí manejo de residuos, por ahí un poco la minería, que muestran una pequeña recuperación, pero la verdad es que el efecto es generalizado. Oye, Víctor, el gobierno federal, sí, tú lo has escuchado en varias ocasiones, lo hemos platicado tú y yo, Pancho, también afuera y dentro del aire. Dice el gobierno federal, vamos requete bien, no es necesario el crecimiento porque tenemos bienestar. Claro. ¿Cómo ubicamos este discurso del presidente de la República y qué no hizo el gobierno para crecer? Porque escuchando muy atento tu análisis, ¿cuál fue la responsabilidad del gobierno actual en este no crecimiento? Mira, yo creo que hablando de responsabilidades, creo que hay dos elementos claros aquí. Todavía no conocemos la descomposición por el lado de la demanda, esa todavía el INEGI se tarda un mes más para todo el año, pero sí la conocemos para los primeros 3 trimestres, donde ya la pintura es muy clara, ¿no? Y ahí hay dos motores de crecimiento, hay dos cosas que están empujando la economía hacia adelante. Uno es el consumo. Hablamos siempre desde los modelos macro de la economía mexicana como una economía pequeña y abierta, ¿no? Nos gusta decir que es una economía pequeña y abierta, pero la realidad es que no es una economía pequeña, ¿no? Es una economía de 125 millones de personas donde la fuerza del mercado interno importa, ¿no? Entonces, si esa parte mantiene cierta dinámica, pues contribuye al crecimiento, ¿no? Es cierto que se ha venido desacelerando, es cierto que hace 4 años hablábamos de tasas de crecimiento del 4%, hoy cercanas al 1%, pero sigue siendo un pequeño motor, ¿no? El otro vino un poco irónicamente, derivado de la guerra comercial entre China y Estados Unidos. Hay un efecto no menor sobre el valor de las importaciones y eso más la dinámica interna generó una contracción importante en las importaciones que hizo que la contribución del sector externo fuera positiva, ¿no? A pesar de que la manufactura atravesó un año muy complicado por la dinámica en Estados Unidos, se cae la parte de exportaciones, pero se caen más las importaciones y entonces eso hace que la contribución sea positiva, ¿no? Entonces, esos son como los dos motores, los dos alumnos bien portados del salón, ¿no? Y los dos mal portados... Reporte. Sí, hay que empezar primero por hablar de la inversión, ¿no? La inversión se contrae con los datos que tenemos a octubre, 5% en términos reales en lo que va durante el año pasado. Entonces... Eso es mucho, poquito alto, venía la tendencia. Es bastante, es tanto que anula por completo el efecto positivo del consumo, ¿no? Ok. El consumo pesa 70% de la economía, la inversión pesa el 20%.
Pero si el consumo, siendo el 70, crece al 1 y la economía, siendo el 20, se contrae al 5, pues se anulan los efectos, ¿no? Ok. Ahora, si nosotros tratamos de analizar qué está cambiando la dinámica de la inversión, que venía de crecer a tasas positivas en 2018, pequeñas pero positivas, pues hay un clima de incertidumbre muy grande, ¿no? Para nosotros es claro que el valor de la incertidumbre central está alrededor de la política energética, ¿no? Es tal la incertidumbre que existe en el manejo de la política energética que se traslada a todos los segmentos productivos. ¿Por qué? Porque no hay una industria productiva en el país que no requiera como insumo energía. No hay una industria que pienses que no usa un combustible fósil, que no utiliza electricidad. Y por lo tanto, si tú tienes incertidumbre sobre la manera de hacer negocios en la economía desde el punto de vista del insumo central de tu producción, pues eso se traslada a tus decisiones automáticamente, ¿no? Claro. Además, pues obviamente la fuerza de la inversión privada es de 6 veces a 1 contra la inversión pública, ¿no? Si la inversión privada se cae, pues eso automáticamente te colapsa la inversión 6 a total. 1. 6 a 1, ¿no? Es mucho más importante el efecto del sector privado, ¿no? Y el segundo alumno mal portado de este salón, pues es el gasto público, ¿no? Hay un esfuerzo, y eso lo veníamos diciendo desde hace mucho tiempo, que el cumplimiento de las metas fiscales, ¿no? Esta idea de no endeudar más al país, pues en el marco fiscal solo tiene una variable de ajuste y ese es el gasto, ¿no? Desafortunadamente ¿Tendrías que gastar menos? las cuestiones electorales, etcétera, para no endeudarnos más al país, para cumplir con las metas de déficit, con el famoso balance primario, pues tienes que gastar menos, ¿no? Pero eso tiene consecuencias sobre la actividad, ¿no? Y vimos que en 2019 le restó entre 2 y 3 décimas al crecimiento. Entonces, si ves el balance, que es ligeramente negativo, pues lo positivo que te aporta el sector externo te lo quita el gasto público, lo positivo que te aporta el consumo te lo quita la inversión. Y en el margen, pues es ligeramente negativo, ¿no? Si lo quieres ver desde el punto de vista de los factores que comentabas. Regresando un poquito a la explicación que hiciste al inicio de Sí. los ciclos expansivos y que de repente pues ya se nos acabó la novela, ¿no? Sí. Esta siguiente novela, ¿cuánto estimarías que puede durar? ¿Es el siguiente año nos paramos con toda la actitud, pensamiento positivo y mágico, ¿no? Y ya con eso la libramos? ¿O cómo libramos este capítulo? Pues mira, la verdad es que va a ser complicado. Yo creo que antes de hablar de cuánto va a durar el primer ciclo expansivo que siga, es cierto. O sea, que salimos de este, ¿no? El primer punto es que si vamos a salir relativamente rápido de esta pequeña contracción, ¿no? La última vez que la economía se cayó por razones internas, atribuible a factores internos fundamentalmente, fue en 94, ¿no? Estamos hablando de una recesión de un orden de magnitud muy distinto. De acuerdo con las cifras del INEGI, hay una pequeña recesión en 2001, en el inicio de la administración de Fox, que tiene que ver más con la entrada de China a la OMC que le pasó por encima a la economía mexicana, ¿no? Dumping, Exacto. dumping y más dumping. Y en 2009, pues el tema de la recesión global, ¿no? Entonces, el tema central es saber si vamos a salir relativamente rápido, ¿no? La expectativa entre los analistas del sector privado es esa. La mediana de los pronósticos es que este año se va a crecer al 0.9. Pero de fondo, hacia tu pregunta, ese 0.9, ¿qué nos dice, no? Y tenemos como dos maneras de verlo. El promedio del crecimiento de la economía en los últimos 20 años fue de 2.2%, ¿no? Entonces, estamos como a la tercera parte del camino de ese 2.2, ¿no? Y si lo vemos en términos de lo que fue el promedio de crecimiento del último ciclo expansivo, que fue de 3, pues estamos todavía más lejos, ¿no? Entonces, estamos muy lejos del potencial de la economía y estamos muy lejos de las tasas a las que se creció. Entonces, pensando en que se podría recuperar la economía hacia adelante, la pregunta es, para mí no sería tanto cuánto va a durar, sino a qué tasas vamos a crecer como economía. Y ahí es preocupante la parte de la inversión, ¿no? Porque es el motor de crecimiento de largo plazo. Y si se dinamita de manera importante la dinámica de la inversión, pues eso tiene consecuencias hacia adelante. ¿Y esa inversión es externa o completamente interna o es un mix entre las dos? Porque me llama la atención lo que dices, que en efecto, el último momento que hemos tenido esto por culpa del mismo salón, no porque afuera estuviera lloviendo ni nada, Correcto. fue en el 94. Sí. Acá, esta parte de lo del gasto público lo entendemos y además si lo comparamos con un año previo donde hubo elecciones que sabemos que se mueven miles de millones de pesos. Sí, correcto. Acá, ¿qué onda? Pues mira, yo te diría que el efecto no necesariamente
da señales negativas, ¿no? ¿Más como cautela? Sí, yo creo que el hecho de que la inversión se esté deteniendo así es porque hay un clima de incertidumbre, ¿no? Entre otros de los factores que se menciona, por ejemplo, es la posición restrictiva de la política monetaria, ¿no? Que sabemos que el canal de transmisión de ese lado al crecimiento es bajo en México, pero no deja de ser un factor, ¿no? Si tienes inversiones de cartera a tasas cercanas al 8%, 7,5%, pues obviamente si lo comparas contra el rendimiento de una inversión física, pues es distinto, ¿no? Ahora, la composición de la inversión en México pues tiene diferentes aportadores, ¿no? Está la parte privada, que puede ser externa o local, y está la parte interna, ¿no? Ahí un poco se contrasta la dinámica de la inversión con la inversión extranjera directa, ¿no? El tema de la inversión extranjera directa es que el dato que conocemos a hoy es un dato con mucho ruido, porque son cifras preliminares. Compara una cifra preliminar de 2008 que después se revisó con una cifra preliminar de 2019 que se tiene que revisar después, ¿no? Entonces tiene muchas fuentes de sesgo y además hay que corregir el efecto de las inversiones que salen del país. La inversión extranjera directa bruta solo considera las que entran, pero también hay que considerar las mexicanas que se van. Exacto. ¿No? Y entonces ese dato todavía no lo tenemos. Entonces, para saber qué pasa francamente con la parte extranjera y compararlo con los números de la inversión que ya tenemos, todavía falta un poco de tiempo. Perfecto. Pues en resumen, inversión y gasto público, los mal portados. Los mal portados y causantes de esta desaceleración, sí. Aunque si lo ves en términos del consumo, pues también, ¿no? O sea, la manera en la que venía creciendo el consumo y cómo cambia la dinámica a crecer a tasas cercanas al 1%, pues es importante, ¿no? Ahí la verdad es que hay un clima de incertidumbre importante y parte de las tareas de la administración va a estar en recobrar esa certidumbre. Para nosotros es claro que viene por el lado de la parte energética. Perfecto, Víctor. Pues muchísimas gracias. Al contrario, Pancho. Víctor, gracias. Muchas gracias. Al contrario. Vamos a un corte comercial y continuamos aquí en el Mañanís.